tenemos el privilegio de charlar hoy con un futbolista que es futbolista uruguayo que pasó mucho tiempo en el fútbol argentino. Tenemos el gusto de charlar hoy con Ricardo Chivo Pavoni, ex Independiente. Hola Ricardo, ¿cómo está? ¿Qué tal? Un gusto saludarlos. Bien, todo bien, gracias a Dios. Bueno, muchas gracias por el contacto desde ya. La verdad que no estamos, es un privilegio estar charlando hoy con usted porque, bueno, en su época fue uno de los, no sé si me equivoco o no, pero de los mejores laterales por izquierda que tenía el fútbol argentino. ¿Cómo está Ricardo? ¿Qué está haciendo hoy de su vida? Bien, bien, todo tranquilo. Bueno, sigo trabajando en el club y ahora estamos en una época con la nueva comisión, en una época nueva, digamos, de renovación. Pues yo estoy en parte de peñas y recorrido, ¿no es cierto? Pero también estuvimos charlando y hay posibilidad de volver al fútbol de inferiores como captación, que eso siempre me ha gustado. Y lógicamente, bueno, cualquiera de los dos lo aceptaré gustoso, porque lógicamente uno muchos años que está trabajando en el club y siempre lo único que he recibido es afecto y cariño, que es muy importante, ¿no? Se vienen grandes cambios para el Club Atlético Independiente, ¿cierto? Y bueno, cambios siempre va a haber, con comisiones nuevas siempre va a haber cambios y lógicamente, bueno, trae el futuro y lógicamente ese futuro también en cierta manera trae hasta que no comience el torneo, porque la preocupación más grande que hay en el fútbol es el equipo de primera división. Pero bueno, uno le tiene confianza, yo lo conozco a Tilitano, he trabajado con él casi cerca de un año cuando estaba en reserva, cuando estaba Holland en primera división, sé cómo trabaja, sé la responsabilidad que tiene, sé el carácter que tiene, conoce prácticamente a todos los jugadores. Y eso, bueno, eso le da la posibilidad de trabajar ya con gente que conoce él, sabe de qué manera puede manejar, digamos, los elementos para que se den resultado que él quiera, ¿no? Bien. Ricardo, cuando comenzó esta nueva comisión directiva en Independiente, ¿qué fue lo primero que trabajaron? ¿Cuál fue el primer cambio que vieron que lo tenían que hacer sí o sí para avanzar? No, no es que hayan hecho cambios así, digamos, muy importantes, pero sí han preocupado con el tema del equipo de primera división. Y lógicamente es un tema ese que preocupa a cualquier técnico que venga o a cualquier comisión. Pero bueno, Militano le preguntó y le comentó de que, bueno, que él volvía Independiente en cierta manera para salir campeón, o sea que también necesitaba, digamos, elementos, llamémosle jugadores, de buen nivel, y lógicamente, bueno, aparentemente está cumpliendo todo eso, y bueno, y aparte de unas remodelaciones que ha tenido también en la institución en cuanto a personal, digamos, en todos los sectores, ¿no? Hola Ricardo, ¿cómo estás? Los saluda Nicolás Aurelio. Yo le ¿Qué quisiera tal? preguntar acerca de la figura de Stilitano. ¿Qué cree que le puede aportar Independiente en términos futbolísticos, ¿no? Es decir, en su forma de jugar, en su idea. ¿Qué cosas cree usted que le podrían ser beneficiosas al club con él? No, no, o sea, yo trabajar con él. No. Es decir, Ah, ¿qué cosas Stilitano cree que le puede aportar Independiente correcto, en perdón. la, Sí, en la sí, forma de jugar, ya que usted lo conoce? sí. Sí, yo lo conozco. No, él trabaja en serie normal, digamos, un 4-4-2 o un 4-3-3, eso de acuerdo a los equipos y a los rivales que pueda tener. Claro. Pero yo creo que lo más importante es la confianza que él le puede dar al jugador, que se le va a dar lógicamente. El tener conocimiento, él no necesita esperar a que el jugador le demuestre lo que sabe, ya al conocerlo, y lógicamente eso le da mucha mayor rapidez para que puedan entender lo que él quiere. Y sumado a eso, no nos olvidemos de que cuando avanzan a una comisión nueva y está Tiritano de técnico, los jugadores en cierta manera están todos en la gatera, o sea, todos saben que pueden tener la posibilidad, que depende de ellos simplemente, de mostrarle al técnico que está capacitado para hacer lo que él quiere. Entonces eso le va a favorecer mucho el trabajo, y a mí no me cabe ninguna duda que Tiritano lo va a hacer sin ningún tipo de inconveniente, porque
repito, los conoce casi toda la mayoría y eso le da mayor tranquilidad. Ricardo, en el último tiempo Independiente promovió a varios juveniles al primer equipo. Yo quisiera consultarle qué juvenil o qué juveniles le sorprendieron en la última liga profesional. No, algunos más o menos tienen una idea, lógicamente ya conocíamos los jugadores que tenían al manejarlos en reserva, el caso del arquero, el caso de los volantes, el caso de delanteros también. Había una serie, Velasco, que se lo quitaba mucho más adelantado. Había o hay jugadores, elementos buenos, porque se está trabajando bien en inferiores también. Entonces, no es que produce, digamos, que sorprende, pero sí a uno le da la tranquilidad de que, digamos, la gente que trabajaba en inferiores no se ha equivocado cuando decidía por tal o cual jugador para fichar una institución. ¿Es algo que van a trabajar las juveniles en esta nueva comisión directiva? No sé, todavía es una idea que yo tengo, porque lógicamente toda la vida trabajé en las inferiores, me gustaría volver al trabajo de las inferiores, y lógicamente uno conoce ya el paño, conoce el tema de las pruebas, conoce lo que se puede necesitar el club, lógicamente eso le va a dar tranquilidad a todo el resto, porque uno trabajando con el grupo de compañeros que ya al margen de compañeros son amigos, el caso de Pancho, el caso de Huito, el Tano Mircoli, que hemos jugado 1000 partidos juntos, eso te da cierta tranquilidad en cuanto al manejo de los jugadores. Ricardo, ¿y cómo ve el partido frente a Talleres en esta primera fecha de la Liga Profesional 2023? Y bueno, va a ser, no digo que va a ser una sorpresa, todo depende de cómo Independiente le va a salir a atacar, eso no me cabe ninguna duda, porque lo conozco a Gitano, sé cómo trabaja él y sé que va a tratar de demostrar lo mejor que tiene, digamos, en la cartera, ¿no es cierto? Y lógicamente va a depender también del equipo rival, que, bueno, al tener, digamos, la posibilidad de jugar de locales, ellos están mucho más obligados a atacar a Independiente, pero esa obligación hace que también se descuide un poco, digamos, defensivamente. Entonces ahí puede aprovechar Independiente porque tiene jugadores rápidos, jugadores de buen pie, y eso le va a dar cierta tranquilidad, y bueno, arrancando, ganando, a uno le puede dar una tranquilidad, digamos, para un futuro. Ricardo, hace poco mencionaste que estuviste trabajando muchos años en las divisiones juveniles del Rojo, que existe la posibilidad de trabajar en el área de captación. Yo quisiera preguntarle a usted, para aquellos jugadores que por ahí tienen la ilusión de llegar a Independiente, es decir, aquellos chicos que tienen deseos de llegar al club, ¿cuál es la mentalidad que tiene que tener un chico para jugar en Independiente? ¿Qué es lo que se necesita para jugar en el Rojo? No es que lo que se necesita, primero tener las condiciones necesarias de acuerdo a la posición que tenga el jugador, ¿no es cierto? Si necesitamos un lateral, si necesitamos un delantero o un defensor, bueno, hay que buscarlo de alguna manera y de acuerdo a lo que se busque, si es lo que el jugador realmente nos está mostrando. Y después, en cuanto al jugador, lo que también importa es que tiene que hacer un balance mentalmente de decir, bueno, ¿yo qué sé hacer bien? Entonces, eso es lo que yo sé hacer bien, llámese marca lateral, o defensor, llámese volante o delantero. Lo que yo sé hacer bien, eso lo tengo que perfeccionar. No tengo que ir a Independiente o a Boca o a River y hacer otra cosa de lo que yo sé. ¿Me explico? Entonces, claro, hacer eso, perfeccionarlo, que eso con el tiempo le va a dar la tranquilidad de que ya cuando uno hace bien, ya lo va a hacer sin mirar ni a quién. Entonces eso le va a dar una tranquilidad y después con el tiempo uno puede aprovechar. El ejemplo más claro, porque yo toda mi vida lo he hecho, en los primeros tiempos o el primer año, yo quitaba, apoyaba y tomaba al delantero que estaba más cerca. Después con el tiempo me fui perfeccionando y lógicamente eso después me fui adelantando y ya después me convertí, digamos, en cierta manera en hombre gol también, pero bueno, fundamentalmente lo primero que tengo que darle al equipo es la tranquilidad, que de acuerdo a mi posición, ya sea defensor, volante o delantero, lo hago bien.
Ricardo, saliendo un poco del mundo independiente y hablando de lo que fue esta Copa del Mundo, le quisiera preguntar en términos de ideas de juego, de cómo se paran las selecciones, ¿qué idea le sorprendió? Ya sea por ahí el pragmatismo francés, que es un equipo que sale de contra, que defiende y sale con laterales y extremos rápidos, por ahí la selección argentina que fue variando partido a partido, la selección de Croacia con jugadores combativos, con futbolistas con buen pie. Yo quisiera preguntarle, en ideas futbolísticas, ¿cuál fue la que más le sorprendió o cuáles le sorprendió? No, no es que me haya sorprendido. Por ejemplo, yo lo vi jugar de arranque, digamos, a Francia, y yo dije, Sí. Francia es, no digo que es mi candidato, pero sí Francia era yo pensaba que era uno de los candidatos por la calidad de jugadores que tiene, ¿cierto? Esos monstruos que tiene, que consideraba yo que pueden llegar a semifinal o semifinal, y después de última termina la final. Pero no, yo creo que no hubo, desde mi punto de vista, el que estuvo dentro de la cancha no hay, digamos, ese tipo de sorpresas. Puede ser, digamos, no digo al público en general, puede, digamos, demostrarle sorpresa porque tal o cual jugador, pero el que estuvo ahí dentro de la cancha sabe que el jugador en cualquier momento puede inventar mentalmente alguna jugada y eso le va a dar más satisfacción. Yo creo que Francia fue un equipo que llegó muy bien en la final, Argentina ni hablemos también. Argentina lo que tuvo fue, aparte de todo lo que fuera futbolísticamente hablando, en lo personal se habían comprometido entre ellos, se habían comprometido para el grupo, se habían comprometido para la gente, y eso te da una tranquilidad, digamos, pero también te da la posibilidad de llevar el control emocional del partido, que desde mi punto de vista es muy importante. Ricardo, ¿y cómo vio a la selección uruguaya? Y bueno, la selección, lógicamente, bueno, peca a veces, lamentablemente, no digo pocos valores, pero sí jugadores, digamos, que ya, en cierta manera, no digo que están de vuelta, pero sí, por lo menos, en cierta manera, jugadores que ya están, digamos, para otro tipo de selección. Entonces, Uruguay, lamentablemente, bueno, les pasó lo que vimos que nos pasó a nosotros en el 74, que yo fui a jugar para el Mundial de Alemania, para Uruguay. Sí. Lógicamente, jugadores de mucha experiencia, pero lógicamente, no digo que físicamente era distinto, pero sí por lo menos jugábamos distinto. Y Uruguay lamentablemente no rindió lo esperado, y bueno, y eso lógicamente cuando es un mundial se juegan muchas cosas, y lógicamente eso hace de que lamentablemente cuando las cosas no te salen, bueno, hay que arrancar de vuelta y esperar una nueva cotización. ¿Y siente que se viene un recambio importante en la selección? ¿En cuál selección? ¿En Argentina? En la selección uruguaya. Y eso, bueno, no conozco a fondo, digamos, el tema de lo que está sucediendo en estos momentos en Uruguay, pero yo me imagino que en cierta manera por ahí puede haber un recambio, puede haber más juveniles, y lógicamente tiene 4 años para armar una selección de jugadores muy jóvenes, y lógicamente la juventud le va a dar experiencia, y la experiencia le va a dar partidos ganados, y ahí se van a empezar a encontrar nuevos valores, y entre ellos pueden lograr un buen equipo. Y Ricardo, hablando un poco de la selección argentina, me imagino a ustedes que son glorias en Independiente, que son muy reconocidos por el hincha del rojo, les dio cierta satisfacción el hecho de haber tenido un jugador como el Dibu Martínez que se haya formado juvenilmente en Independiente. Sí, no, por supuesto, no solo el Dibu, sino también cualquiera de los otros muchachos, ¿no es cierto? Porque uno que fue jugador y estuvo en ese momento, lógicamente uno tiene esa satisfacción. En el caso del Dibu, por ejemplo, es una satisfacción para uno y es un orgullo para el hombre que fue, en caso del Pepe de Santoro, que fue el hombre que digamos que lo estuvo trabajando mucho tiempo, y eso hizo de que, bueno, después el primer paso importante fuera Inglaterra. Entonces, claro, lógicamente la selección argentina es un jugador que tiene muchos jugadores, es un país que tiene 40 y pico de millones de habitantes, y lógicamente es distinto a Uruguay, que tiene pocos habitantes, no digo pocos, sino
tiene 4 millones de habitantes y no tiene la capacidad futbolística que pueda tener Argentina por la gran cantidad de, como te digo, de jugadores. Claro. Y después, Ricardo, yo quisiera preguntarle acerca de su posición. Usted se desempeñó como lateral izquierdo. Nos estuvo explicando cómo fue su recorrido, cómo fue mejorando algunas de sus virtudes. Yo quisiera consultarle específicamente por la posición de lateral, porque hoy en día en el fútbol moderno parece que al lateral, tanto por derecha como por izquierda, se le pide todo. Se le pide que defienda como un central, que ataque como un extremo, que a veces corte y juegue por el medio. Yo quisiera preguntarle para usted, en base a los partidos que estuvo viendo, por ahí alguna charla con sus compañeros de Independiente o de la selección uruguaya, ¿hacia dónde va la posición de lateral hoy en día en este fútbol moderno? Y bueno, hoy el fútbol moderno es muy rápido, hoy no podemos olvidarnos esas cosas, antes era mucho, no digo mucho más lento, pero sí, lo que pasa es que los defensores cubrían bien los espacios y a su vez cuando tenían la posibilidad de soltarse, lo hacían, no digo siempre, pero en cierta manera lo hacían bastante variado. Hoy en día es tan rápido que en cierta manera, no digo que obliga, pero sí en cierta manera también se le pide a los laterales, ya sea de izquierda o derecha, que se vayan al ataque, que tiren el cambio de frente, que terminen la jugada, que hagan, se le pide un poco de todos y bueno, no todos tienen esa capacidad, por eso yo digo de la capacidad que uno tiene que mostrar al principio, esa hacerla bien, porque esa es la que te va a dar la posibilidad de quedarte o no en un partido o en una selección. Entonces vos tenés que perfeccionar lo que yo dije anteriormente, lo que vos haces bien. Si marcas bien, si te vas bien al ataque, perfecciona eso siempre. Pero bueno, va a llegar un momento que lo vas a necesitar. Claro. Después con el tiempo, ya después decidís vos en qué momento lo tenés que hacer. En su época, ¿qué fue lo que perfeccionó de su juego? Yo perfeccionaba siempre en la marca, quitar, digamos, y apoyar al compañero. Uh-huh. Después con el tiempo ya me fui soltando, cuando cumplí, soy actualmente el máximo goleador en cuanto a defensores, ¿no es cierto? Independiente. Sí. Pero recién mi primer gol lo hice después de jugar 2 años. En un partido con equipos del interior, en Nacional que se jugaba en aquella época, ahí recién, después de 2 años hice mi primer gol, o sea que yo me pasé 2 años marcando, quitando y apoyando, nada más. Ahora he acompañado un poco al ataque, pero no era definidor como puedo ser en mis últimos momentos, ¿no es cierto? Entonces todo eso hace que uno perfeccione la marca, por eso uno, bueno, gracias a Dios, el cariño de la gente, el respeto de la gente, de que era el mejor lateral que había, porque quitaba, apoyaba y se lo daba, digamos, a los volantes que eran los que distribuían después el juego. Ricardo, en 1965 usted debuta con Independiente, pero en ese mercado de pases, ¿usted tuvo la posibilidad de ir a otro club, ya sea Argentina, Uruguay o Europa? No, yo estaba en Defensor de Montevideo y sí. Bueno, yo tenía la posibilidad, por ejemplo, no tenía la posibilidad porque en aquella época no había la tecnología que hay hoy, entonces eso hacía de que fuera bastante difícil. Yo ganaba muy poco dinero en Defensor y comencé a trabajar en el casino y ahí ganaba mucho más dinero que en el fútbol, y bueno, llegó un momento que hasta que se me ocurrió pensar de que podía abandonar el fútbol pese a que me gustaba y que era mi pasión. Entonces un día llego del casino como a las 3 de la mañana, iba a entrenar y todo, me levantaba y bueno, me encontré con un directivo de Defensor que me dijo, bueno, mañana ¿qué haces? Y me digo, no sé dónde, si me levanto temprano, si tengo ganas de ir a correr, y me dijo, no, mañana viajamos a Buenos Aires porque te compró Independiente. O sea que ni yo sabía ni nada, pues en aquella época no había. A mí el que me recomienda, o sea que habla de mí acá en Buenos Aires al presidente, que en ese momento era Sande, le dice, mira, allá en Uruguay hay un 3 que juega bien, que te va a dar buen resultado, tráetelo, que bla, bla.
Entonces fue Corazzo, que era Corazzo, un volante central que había jugado en la década del 30 en Independiente. Y así fue que quedé, me compró Independiente. Bueno, y así una situación bastante nueva para aquella época, porque lógicamente la tecnología no tenía el avance que lógicamente tiene hoy. ¿Le costó esa adaptación en el fútbol argentino y en otro país, más allá de que somos vecinos? ¿Si me costó? Sí. No, para nada, no, al contrario, no, para nada, al contrario, inclusive, bueno, cuando yo llego acá tenía unos monstruos, el caso de Pepe Santoro, el caso de Chabrava Navarro, Pipo Ferreiro, Mario Rodríguez, Boy Bernau, monstruos del fútbol, que ya habían ganado una Copa de América, y ellos me dieron toda la chance para que yo me sintiera bien, me sintiera cómodo, estuviera atento a todo, que cualquier cosita ellos me lo podían arreglar. O sea que en ese sentido yo me sentí súper en casa, digamos, y me adapté rápidamente. Ricardo, yo lo escucho en varias entrevistas que le hacen, siempre hace foco en el eje de la tecnología, ¿no? Que por ahí en su época no estaba tan evolucionado y era común que los jugadores permanecieran en el mismo equipo. Hoy el paradigma cambió, hay una tendencia de que el jugador apenas debuta en primera, tiene 3, 4, 5 partidos buenos y rápidamente se piensa en llevarlo al fútbol europeo. Sí, eso es verdad, eso es verdad. Hoy el jugador tiene mucho poder en ese sentido, porque lógicamente si tienen una oferta, digamos, de un equipo del exterior o de Europa y que fuera, y el club, vamos a suponer, pida un disparate de dinero, el club, el jugador, bueno, de cierta manera dice no quiero jugar más, el club que está, se pone un poco rebelde, los diarios, el periodismo, todos comienzan a hablar de él y llega un momento que lamentablemente lo va a tener que vender. En el caso nuestro no, yo jugué 12 años en Independiente, por ejemplo, y salí 12 veces campeón. Nadie me vino a buscar. El Bocha jugó, no sé, 15 años en Independiente o 20, y también salió 20 veces campeón. Tampoco nos vino a buscar. Cuando viene la tecnología, aparece el Kun Agüero, duró 7 meses. Sí. Está la diferencia de la tecnología hoy en día, apretando 3 teclas, vos podés saber cuál es el club, dónde está el jugador que vos querés, cuánto puede valer, la situación del club cómo está. Hay un montón de cosas que hoy la tecnología hace que los que quieren comprar o los que quieren vender estén todos ahí tranquilamente a las órdenes. Ahora vamos a un caso hipotético, Ricardo. Supongamos que un equipo de Europa viene a buscar la mejor versión suya en términos futbolísticos. ¿Cuánta plata usted cree que tendría que pagar? No, ahí no. Yo lo único que sé es que después de muchos años, de 6, 7 años que estuve acá en Argentina, o más quizás, yo quería saber, porque en aquella época que yo estaba no se manejaban dólares, era plata uruguaya, plata argentina. Yo costé $28.000. Ese fue porque por intermedio de un amigo que conocía bien todo el paño como era, yo 7 millones de pesos uruguayos o argentinos, no sé cuál era, costé $28.000. Hoy en día no tengo ni idea. Pero bueno. Hoy esa cifra sería un vuelto. Por eso, hoy es un $28.000, creo que es medio sueldo, me parece, una cosa así, no tengo ni idea cuánto ganan hoy los jugadores, pero hoy se maneja todo, el mundo se maneja a base de dólares, y bueno, eso hace que los jugadores se coticen bien. Bienvenidos para ellos, por supuesto. Ricardo, usted dice que estuvo 12 años en Independiente y realmente nunca le golpearon la puerta al club para venir a buscarlo a usted, al Bocha. Nunca tuvo un acercamiento a algún club, ya sea de Argentina. Me parece raro porque, a ver, 5 veces campeón de América, de la Copa Libertadores, ya eran jugadores importantes. Sí, pero bueno, ¿por qué no voy a negar si no venían a buscarlo? Porque no había la tecnología que hay hoy, y eso hacía de que si salíamos campeón de América, ¿a dónde se sabía? Se sabía en Uruguay, se sabía en Brasil, se sabía en Paraguay, no sé, pero hablemos de equipos europeos, ¿no es cierto? Sí. En Europa no se sabía, o no salía, no sé,
pero bueno, nosotros no nos vinieron a buscar. Yo no voy a mentir una cosa por otra, o a decir que a mí no me vinieron a buscar, no. Nunca vinieron a buscar ni a mí ni al Bocha, porque si no, no hubieran vendido. El club en ese momento no se hubiera vendido. Lo que pasa es que en aquella época no había las ventas que hay hoy por esos motivos. Bien, ya para ir terminando, Ricardo, bueno, desde ya muchísimas gracias por el contacto. Ahora le voy a hacer un par de preguntas cortitas para que usted también pueda responder preciso. ¿El estadio más lindo en el que jugó? Wembley. Desde mi punto de vista me dio la sensación de que las dos veces pateé para el mismo lado, porque era tan perfecto las publicidades que tenían de un lado y de otro, que me dio la sensación de que no cambié nunca de cancha, de arco, digamos. Siempre jugué para el mismo lado. ¿El césped siempre estuvo en buenas condiciones? ¿Y Wembley? Sí. Es perfecto. No, Wembley era perfecto. En aquella época era súper. Acá no se manejaba eso. Ajá. Pero bueno, en Wembley sí. ¿El mejor delantero que le tocó enfrentar? Hubo varios, hubo muchos. Luna, el de Atlanta, después tenía Houseman de Huracán, había varios jugadores que no sé si tanto me complicaban, pero sí eran difíciles. Cubilla, por ejemplo, que era uruguayo también, que estaba en River, me complicaban la vida porque sabían qué tipo de marcador era yo, entonces se tiraban un poco adelante mío de Pancho Sá, y ahí nos complicaban un poco la vida, pero bueno, siempre de alguna manera lo solucionaba. Ricardo, ¿qué tenía ese Independiente de aquella época que conseguía títulos demasiado importantes como las Copas Libertadores, una Intercontinental? ¿Qué tenía el equipo? Y tenía mucha... A ver, lo que teníamos nosotros, era primero mucha responsabilidad, segundo el equipo tenía mucha personalidad, tercero con el tiempo, que como dije anteriormente, durábamos tanto en un equipo, sí. duraba tanto en un equipo, que llegaba un momento que, bueno, lo defendías a muerte del equipo, lo querías, lógicamente eso hacía de que vos te pusieras al hombro el equipo y sabías lo que el equipo quería, lo que la gente quería la Copa América, por ejemplo. Nosotros estamos actualmente yendo, por ejemplo, a Las Peñas, y esa gente se saca fotos con la Copa de América, en vez de sacarse con la del mundo, que llevamos también, se saca con la de América. La Copa de América es sagrada para Independiente, bueno, y eso hacía de que, lógicamente, nosotros tuviéramos la posibilidad de estar siempre con los mismos jugadores. Muy pocos jugadores se cambiaban a fin de año, entonces llegaba un momento que era, no digo un trueque, pero sí en cierta manera el capitán era el que manejaba el grupo, manejaba el equipo, y lógicamente eso hacía de que, bueno, todos estuviéramos de acuerdo. ¿El mejor gol que hizo o el que más recuerde? Y el que más recuerdo, digamos, por la importancia que tuvo, fue cuando salimos campeón de América, que hice el gol contra San Pablo, en Santiago de Chile, que fue de penal, no importa, pero de cualquier manera sabía cuando yo iba a patear el penal que era lo que estaba jugando, ¿no es cierto? Sí. Yo era el hombre que indicado para patear los penales, y eso hacía de que me pusiera en la cabeza la posibilidad de decir, bueno, si lo erro, porque la gente me alentaba, decía uruguayo, pero también eso significaba metela. Entonces, hacelo porque si no se venía el show. Pero bueno, el show terminaba bien y gracias a Dios campeones de América otra vez. Lo llevo a 1973 cuando consiguen la Intercontinental frente a Juventus. ¿Qué puede recordar de ese partido? Y recordamos todo, porque nosotros, Laya, que le correspondía venir, no quiso venir porque había tenido una serie de inconvenientes acá, entonces le correspondía, mejor dicho, aparentemente, bueno, la FIFA nos tendría que haber dicho, al no presentarse, digamos, el campeón, nos tendría que haber dado la copa a nosotros. Claro. Y lógicamente, bueno, actuó bien, de buena fe, y dijo que vaya el subcampeón, que ese equipo era el Juventus,
Y bueno, cuando le prometieron, Juventus dijo que sí, pero un solo partido y en Italia. Entonces, bueno, en la comisión directiva de ese momento nos juntó a nosotros, a los más grandes de ese momento, Pepe, a mí, al zurdo, y nos dijo, bueno, esta es la propuesta que tiene Juventus de jugar un solo partido en la cancha de ellos, en Italia, y bueno, eso lo deciden ustedes, si quieren ir, vamos, si no, no hay problema. Así que nos reunimos entre nosotros y ya estábamos un poco, digamos, de cierta manera, digamos, pegando la vuelta, ¿no es cierto? Teníamos 30 y pico de años, y bueno, y decidimos jugarla, y bueno, tuvimos la fortuna de jugarla, ganarla, ellos cerraron un penal, o sea que salieron todo para nosotros, y uno terminó toda su carrera, digamos, con todos los triunfos. Una de las últimas y ya terminamos. Los clásicos frente a Racing, ¿cómo los vivía? Y los vivíamos porque sabíamos lo que era la gente, tanto de Independiente como de Racing. Sí. Lo que no a veces no entendía la gente era que nosotros éramos rivales, pero no enemigos, porque nosotros terminamos el partido, ya sea en la cancha de Racing, ya sea en la cancha de nosotros, y ganara quien ganara o empatáramos los partidos. Al otro día, a los 2 días que el martes se empezaban los entrenamientos, nosotros desayunábamos con ellos, cuando pasábamos, que estábamos a una cuadra de lo de Tita Matiusi, sí. Nosotros parábamos con el coche y desayunábamos con ellos, tomábamos mate, tomábamos café, charlábamos, era un grupo de amigos, por eso yo digo que no éramos enemigos, nosotros éramos rivales simplemente, pero bueno, la gente lógicamente, fervor de ellos hacía de que los clásicos era el clásico de barrio, por decir una palabra. Hoy sería una locura, lamentablemente sería una locura que los jugadores de Independiente vayan un día al Tita a desayunar, ¿no? No sé si sería una locura. Una locura por el ambiente. Si lo dicen, si el periodismo, si los colegas, cualquiera, empiezan a decir eso, sería una locura, sí. Llega un momento que se compra la gente, pero no creo que eso pueda influir. Yo estoy seguro que cualquiera de nosotros puede charlar con ellos y decirle, mira, hay esta posibilidad, ¿por qué no vamos a ir? Hace un par de meses atrás, o el año pasado, yo estuve en el clásico de Racing Independiente, yo estuve ahí entregando la camiseta a Rulli, sí. Que Rulli me entregó la camiseta de Racing, yo le entregué la camiseta mía delante de 40.000 personas, no sé cuántos había, para demostrarle que no éramos enemigos, éramos rivales simplemente. Entonces es una cuestión de acostumbrarse nada más. Ricardo, desde ya muchísimas gracias por el contacto. La verdad fue un privilegio poder hablar con usted, con una gloria del Club Atlético Independiente. Bueno, yo les agradezco a todos y a ustedes las molestias y un abrazo muy grande y hasta cualquier oportunidad. Hasta luego, Ricardo. Muchas gracias, Ricardo.